La desregulación emocional, comúnmente conocida como de las conversaciones cotidianas en casa, en el trabajo o en las publicaciones de las redes sociales. Al detectarlas es fácil sorprendernos y preguntarnos, ¿cómo una persona puede llegar a desbordar su emoción de tal manera que uno cree que no está consciente al expresarlo y entonces nos generan otras dudas? ¿Este problema aparentemente nace de repente o siempre estuvo ahí y solo tuvo que pasar algo puntual para detonarlo? ¿Cómo aborda la salud mental estos temas y qué dice la palabra de Dios sobre las emociones descontroladas? Por eso, una vez más, tendremos como panelistas a dos personas que nos van a ayudar a disipar nuestras dudas. La primera panelista es la doctora Sara Ruiz. Ella es médico con especialidad en psiquiatría y formación en terapia dialéctica conductual MDR, entre otras. Actualmente labora en el Hospital Emilio Valdizán. Buenas noches, doctora Sara. El segundo panelista es el pastor Ricardo Jiménez, administrador y con una amplia práctica en la docencia. Además, es pastor del Ministerio de Adultos de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, con más de 15 años de experiencia en consejería. Buenas noches, pastor Ricardo. Iniciaremos preguntándole al pastor Ricardo. En Génesis se describe un diálogo muy interesante. Luego que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, Dios mismo se acerca a él nuevamente y le dice en Génesis 4:6, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Parece ser que Dios está viendo dos temas en Caín, previo a la tragedia que ya conocemos sobre Abel. Dios está viendo la emoción interna, en este caso el enojo y la emoción exteriorizada en el semblante de Caín. Aquí claramente hay una emoción que está a punto de desbordarse. La pregunta es, Pastor Ricardo, ¿por qué Dios nos creó con emociones si éstas pueden salir del control? Muchísimas gracias, gracias Lilian, gracias a cada uno de los que están conectados. Es una pregunta muy interesante y justamente está en los albores de la creación, ahí en Génesis, en el capítulo 4. Acá hay un tema muy serio que se manifiesta producto del pecado. Esos sentimientos anteriormente, antes del pecado, no existían en el ser humano, pero vemos ahora que los celos o la envidia pueden ser causa para generar un estado de tristeza, frustración y enojo. En este caso, Abel y Caín traen su ofrenda a Dios. Abel ofrece un cordero, en cambio Caín trajo su ofrenda a Dios del fruto de la tierra. Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, o se enojó y decayó su semblante, nos dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, 6 al 8, ahí está la historia. ¿Qué aprendemos? En primer lugar, que la adoración a Dios se hace a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y en segundo lugar, la desaprobación de nuestras decisiones y actos debemos aceptarlos con humildad y como una oportunidad que Dios nos da para mejorar. Sin embargo, cuando no aceptamos la desaprobación, nuestro corazón se llena de orgullo. El orgullo nos lleva a la frustración al enojo y el enojo a tomar decisiones fatales o negativas, como en este caso puntual. Caín decidió matar a su hermano. Y miren además los siguientes textos de Mateo 5, 21 al 22, lo que nos dice el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, 21 al 22. Además, el apóstol Juan también nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. No debemos de perder de vista que cuando Dios termina su creación de la naturaleza, inmediatamente después de crear al hombre y a la mujer, le dice
que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Pero la decisión de pecar produjo un impacto de desequilibrio y desorden en nuestro interior, en el interior de Adán, en el interior de Eva, de Caín, de Abel. Pero gracias a Dios en Cristo, nuestra vida mental y emocional pueden encontrar nuevamente su cauce y equilibrio. La Biblia dice que Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón en completa paz en Cristo Jesús. Este es entonces un tema tan importante que tenemos que entender lo que esto no fue el propósito de Dios. La decisión nuestra nos llevó a este estado de impacto emocional en el que nos desregulamos emocionalmente. Muchas veces los seres humanos pensamos una cosa, sentimos otra cosa y finalmente decidimos otra cosa. Y ahí vemos que hay un equilibrio. El propósito de Dios al crearnos fue que haya una perfecta unidad y armonía en nuestro ser interior. Pero el pecado trajo como consecuencia este desequilibrio. Por esta razón, vemos entonces que nuestras emociones se desregulan. Pero esto no fue el propósito de Dios. Gracias por la respuesta, Pastor Ricardo. Todos sabemos que existen diversas emociones, sin embargo, nos preocupa que algunas puedan desbordarse o evidenciarse de forma intensa. Eso de alguna manera significa que catalogamos algunas emociones como buenas y malas, como positivas y negativas. Doctora Sara, ¿esto es así? ¿Existen emociones negativas que debemos evitar o otras que debemos procurar no tenerlas? ¿Qué es en sí una emoción y cuál es el grado adecuado? Bien, buenas noches. Para poder comenzar tenemos que definir lo que es una emoción. Voy a apoyarme de una ayuda visual y mientras comparto les voy comentando que las emociones en general son reacciones orgánicas, es decir, humanas, frente a factores externos como a factores internos. Significa que lo que puede estar pasando alrededor mío como lo que está pasando dentro mío. Son pasajeras, no duran mucho tiempo y de hecho tienen una función. La función es ayudar a adaptarnos y a responder de la mejor forma frente a determinadas situaciones. Otra de las características de las emociones es que aparecen muy rápidamente. Algunos autores dicen que en menos de 90 segundos ya se está manifestando una emoción. Y otra de las características es que suelen ser contagiosas. Cuando vemos a alguien sonriendo, muy contento, también nos genera una sonrisa, ¿verdad? Si vemos a alguien molesto por algún tema, nos indignamos con la persona o vemos a alguien triste, podemos sentir de alguna forma la tristeza. Entonces, eso es básicamente para poder definir las emociones. Y en cuanto al tema de si hay emociones buenas y emociones malas, creo que es bueno que comencemos definiendo o recordando que si las emociones tienen una función, no son ni buenas ni malas. Va a depender mi capacidad para poder regular estas emociones. De hecho, cada emoción tiene una función y por eso es importante. Para poder entender mejor eso, he traído una lista de emociones, acá está, y las diferentes funciones que pueden tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, para recordarles, ¿por qué hablamos de emociones positivas y negativas o emociones buenas y malas? ¿Por qué se había mencionado eso? Porque decíamos que había emociones que era bueno tenerlas y que había emociones que no deberíamos de tener, ¿no? O emociones que nos hacen sentir bien y emociones que nos hacen sentir mal. En principio, como les he dicho, una emoción no es ni buena ni mala, es neutra y tiene una función. Sí hablamos de emociones positivas en el sentido del efecto que tienen en nosotros, porque es agradable sentir determinadas emociones, como por ejemplo la alegría, el amor, ¿no? Mientras que hay otras emociones que no son muy agradables, la tristeza, la ansiedad, que son dos emociones que hemos estado hablando, pero también están otras como de repente la ira, la repulsión o el asco, la vergüenza, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sean agradables o desagradables, siguen teniendo una función. Por eso quiero que veamos algunas de las emociones más conocidas, porque son muchas las emociones que existen, y cuáles pueden ser la función o cómo nos pueden ayudar. Entonces tenemos la emoción del miedo, que dice, nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. Acá estamos hablando de una emoción en una cantidad adecuada. Si yo estoy caminando por un lugar desolado, estoy sola de repente, y veo a una persona sospechosa, lo que me va a generar probablemente es miedo, ¿verdad? Si yo tengo demasiado miedo, mi emoción se va para arriba,
me voy a paralizar y de repente no voy a atinar a hacer nada, exponiéndome. Si tengo muy poquito miedo, lo trato de minimizar o digo, no debo tener miedo, no debo tener miedo, igual me estoy exponiendo a que esa persona me pueda hacer daño. Pero si tengo un miedo adecuado, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar salidas, ¿no? Voy a buscar de repente alguna tienda cercana donde entrar, algún agente de seguridad cerca, de repente voy a atinar a llamar por teléfono a alguien para que me vaya a recoger o avisar dónde estoy, ¿no? Entonces nos va a permitir ser efectivos. Igual ocurre con la ira, la cólera, que pensamos que es una emoción que no deberíamos de tener, no deberíamos molestarnos nunca, también tiene una función. Nos motiva a luchar contra los errores, contra la injusticia y nos ayuda a poner límites. Si alguien está siendo abusivo con nosotros, de alguna forma, física o psicológicamente, si yo tengo demasiada cólera, puedo terminar haciéndole daño a la persona. De repente voy a golpearla, ¿no? O algo de lo que me voy a arrepentir. Si tengo muy poca cólera, voy a dejar que me sigan vulnerando. Entonces, cualquiera de los dos extremos nos mete en problemas. La tristeza nos motiva a pedir ayuda, apoyo a los demás, como lo hemos visto en las sesiones anteriores. La repulsa o el asco nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo. La curiosidad nos va a motivar a explorar, a aprender. La sorpresa nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado. Y la alegría nos motiva a reproducir el acontecimiento que nos ha gustado. Y acá es bien interesante, porque la alegría sería considerada una emoción positiva, ¿verdad? Pero si la tengo en un nivel muy alto, también me puede meter en problemas, porque de repente hago promesas que no voy a cumplir o tomo decisiones sin pensarla mucho, porque me siento contenta, me siento capaz, ¿no? De hecho, cuando la alegría está en un nivel muy alto, nos da una sensación de empoderamiento, de que todo lo puedes y también te puedes meter en problemas. Entonces, es importante recordar que el problema no son que yo tenga o no tenga emociones. El problema es cómo regulo mis emociones, ¿no? O qué tanto pie le doy a mis emociones, si demasiado o muy poco. Que creo que es algo de lo que vamos a seguir hablando durante la charla del día de hoy. Mientras dejo de compartir la pantalla y creo que con eso respondí tus dos preguntas, Lili. Gracias, doctora Sara. Muy importante y sumamente trascendental lo que acaba de señalar. Y lo que me lleva a preguntar nuevamente al pastor Ricardo es, cuando la Biblia dice en Efesios 4 del 26 al 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Cuando una emoción se puede... Ricardo. Muy interesante esta pregunta. Las dos preguntas las voy a tratar de responder de una manera integrada en una sola respuesta, porque indudablemente una lleva a la otra. Vamos entonces, partiendo que en base a lo que ya dije anteriormente, podemos concluir del enojo que es una emoción de corto plazo, pero el enojo es muy intensa, ¿no? Se intensifica. El peligro está en que se prolongue y no se resuelva de inmediato, dando cabida al odio o aborrecimiento. El enojo puede ser producido por una situación externa. Sin embargo, el odio es el recalentamiento del enojo, direccionada contra una persona. Y miren lo que nos dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Dios permite el sentimiento de la indignación por un acto de injusticia. Por ejemplo, si vas por la calle y ves que un adulto está golpeando a un niño de 3 años, tu corazón se llena de indignación. Entra la ira a manifestarse en ti. Luego, miren lo que nos dice el texto, pero no pequéis. Entonces, airaos, pero no pequéis. Hay una permisividad de parte de Dios, pero también hay un límite de parte de Dios. No pequéis. El pecado sucede cuando quieres hacer justicia con tus manos y te vas, por ejemplo, contra la persona que está abusando, contra el niño y lo agarras a golpes y obviamente resuelves o tratas de resolver el problema de esta manera, generando una cadena de violencia. Miren lo que luego nos dice el texto, continuando, entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Esto qué significa? No permitas que este sentimiento
se quede almacenado en tu corazón. ¿Qué hay que hacer frente a este sentimiento cuando ya no me deja pensar de una manera clara, de una manera correcta, sino simplemente voy alimentando este sentimiento con deseos que ya estoy incluso intencionalmente planeando hacerle daño a la otra persona? Cuando empiezo esto en mi corazón a vivir, a experimentar, indudablemente lo debo de resolver primero en oración delante de Dios, renunciando a este sentimiento y luego pedirle perdón a la persona contra quien estás albergando este sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Hay mucha racionalización sobre este tema, pero por encima de nuestra razón debemos hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Y por supuesto, porque haciendo esto, no le damos lugar al diablo. Como dice la misma palabra, dejarlo sin resolver delante de Dios y de tu prójimo es darle entonces lugar al diablo, para que el diablo eche más carbón al fuego de tus emociones con resultados que pueden ser muy, muy lamentables, como vimos también en el caso anterior, los celos o la envidia, que son emociones muy intensas, produjo entonces frustración. La frustración, orgullo en el corazón de Caín. Luego el orgullo, frustración. Y luego de la frustración, por supuesto, el enojo. Pero este enojo es un odio ya, ¿no? Donde hay una maquinación, hay todo un plan maquiavélico para destruir o dañar la vida de la otra persona. Y esto fue lo que hizo exactamente Caín contra su hermano Abel, engañándolo de esta manera por el parentesco y diciéndolo, bueno, vamos de picnic, y finalmente terminó asesinándolo. Y este tipo de pensamiento entonces puede llevarnos a serios problemas posteriormente psiquiátricos, mentalmente hablando. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, incluso el proceso que encontramos aquí en la palabra de Dios. Pastor Ricardo, también me nacen dos preguntas. ¿Y cuándo se da el riesgo de romper este límite entre lo emocional y lo espiritual? ¿Y cuándo esto puede convertirse en un círculo vicioso? Muy interesante, igualmente, miren lo que nos dice Efesios 4, 26 al 27. Pero vamos a detenernos otra vez en el proceso, este proceso. Miren, airados. Primera actitud o emoción permitida. Y luego se nos dice, pero no pequéis. Y luego, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y finalmente, ni deis lugar al diablo. Y aquí vemos el proceso. La ira, entonces, bajo control, por un acto de injusticia, obviamente, humanamente, experimentamos una indignación, un enojo que no tengo que tratar de resolverlo con mis propias manos o encontrar algún objeto que vaya y finalmente destruya a la persona, sino actuar racionalmente, llamando de repente a las autoridades, pidiendo ayuda o asistencia para que esta persona deje de abusar. Hay formas, indudablemente, pero cuando las emociones se salen del control, indudablemente el ciclo allí se manifiesta. Dice, pero no pequéis. Ya el pecado es una decisión consciente y voluntaria, primero, de romper los principios establecidos por Dios y, en segundo lugar, direccionar mis intenciones negativas, abusivas, contra mi prójimo. Voy a elaborar todo un plan de inmediato, casi en el mismo proceso de la situación. Y vemos ahí que luego dice, no pequéis, y ahí está, cuando salgo de airaos, pero no pequéis, cuando yo más bien hago lo contrario, no controlo mis emociones, puedo entrar en una actitud de pecado. Y cuando ambas cosas suceden, por supuesto, abrimos las puertas
de nuestra alma a los dardos del maligno con sus mentiras e inflamación de nuestras emociones. Nuestras emociones empiezan a ser inflamadas de una manera que nos vamos excitando en un sentido en que ya no podemos controlar. Ya no podemos controlar. Ya las emociones obnubilan mi razón, bloquean mi razón, y bajo estímulos y reacciones empiezo a tomar decisiones. Y por supuesto, allí lo emocional deja al no ponerle un límite, entonces traspasa ese límite y luego ya entro en un terreno obviamente espiritual, como allí el mismo texto nos lo dice, ¿no? Y dice, antes, al contrario, la palabra de Dios a través del apóstol Pedro nos dice, sed sobrios, miren, sed sobrios, que tengamos la capacidad de reflexionar, sed sobrios y velad, que cuidemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En primera de Pedro lo vemos 5:8. Entonces las emociones fuera de control, desreguladas, pueden dar cabida entonces a esta realidad espiritual, permitiendo que Satanás tenga una intromisión en mi mente, en mi corazón, y por supuesto, de esta manera puedo llegar a tomar decisiones tan lamentables como vimos el caso de Caín contra Abel. Gracias, Pastor Ricardo. En los últimos años se hizo usual el término persona tóxica y ha generado una suerte de desconfianza en donde uno puede etiquetar a una persona con ese término y a veces no notar que uno puede tener esas características. Doctora Sara, ¿existe realmente la persona tóxica? ¿Qué tipos de regulación emocional existen? Bueno, me genera una risa porque es cierto, últimamente se usa mucho esta palabra, ¿no? Ahí viene el tóxico, viene la tóxica o mi novia la tóxica. Entonces lo usamos muy, muy a la ligera, creo. Yo creo que más que personas tóxicas, existen conductas tóxicas, ¿no? Porque si decimos que una persona es tóxica, ya estamos emitiendo un juicio, no le estamos dando chance a un cambio. En cambio, si hablamos de una conducta, hablamos de algo que puede reformularse, que puede reestructurarse y definitivamente que puede mejorar. No, las conductas tóxicas de repente más conocidas es el tema de la victimización, la manipulación, de repente las personas que tienden a agredir mucho verbalmente, la envidia o el orgullo desmedido, ¿no? Son estas conductas que generan un daño directo o indirecto a las personas de mi alrededor o incluso a mí mismo en este caso. Entonces, es importante que recordemos que cada persona tiene una historia, ¿sí? Cada persona ha pasado por cosas diferentes y muchas de esas cosas por las que ha pasado van a definir las conductas que tienen actualmente. Yo les comento, en el Hospital Valdizán, nosotros trabajamos con un grupo de agresores, personas que han sido denunciadas por violencia familiar, y nosotros trabajamos con ellos justamente para enseñarle habilidades, ¿no? O para regular el tema del aire y del enojo. Cuando entramos a la historia de estas personas, muchos han sido víctimas de violencia, que no han sabido cómo manejarlo y lo han seguido replicando, ¿no? Muchos es un tema de miedo a perder la pareja y eso los lleva a expresarlo con cólera o de una forma inadecuada. Entonces, hay una historia diferente para cada uno. Esto no justifica la conducta, igual la conducta sigue siendo dañina, pero sí nos ayuda a entender un poco más qué puede haber detrás, porque cuando escuchamos que alguien tiene estas características, ¿no? Que es medio tóxico, tóxica, lo que tendemos a hacer es a rechazar a la persona. Mejor hay que mantenerlos lejos, no hay que acercarnos porque nos va a meter en problemas. Entonces, es importante recordar que tenemos una historia, ¿no? Para justamente poder ayudar también a esta persona. Y en cuanto a los temas de regulación, voy a compartir una imagen para que se pueda entender mejor lo que quiero comentar. Y, a ver, aquí está. Entonces, en general, tenemos tres modos de regulación de las emociones.
¿Está bien? Hablamos cuando regulamos de menos, la desregulación, y cuando regulamos de más, la sobreregulación. ¿Cuándo nos referimos a lo primero, a la desregulación? Significa que dejo que mis emociones estén a flor de piel, que son mis emociones las que deciden. No hago nada con lo que siento, no intento controlarla, suelto las riendas, ¿no? Entonces estamos hablando de que en este lado tenemos a personas que son más reactivas, suelen ser más intensas y a veces la emoción se queda un poco más tiempo porque le doy vueltas y le doy vueltas y no le doy chance a que baje. Son personas que les cuesta ver lo que puede, las consecuencias a largo plazo, porque cuando una emoción está muy intensa o cuando estamos con las emociones a flor de piel, genera una sensación muy desagradable. Y yo lo único que quiero es que esa emoción baje, que desaparezca. Es por eso que de repente tiro las cosas, grito, golpeo, ¿no? Y después me estoy arrepintiendo, porque en ese momento actúa mi emoción. No necesariamente soy yo. No la he controlado, la dejo llegar y ella es la que actúa. Mientras que en el otro lado tenemos a la sobreregulación, cuando yo trato de no sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Lo empujo para adentro, lo aparto. De repente un poco como esta imagen, donde vemos a la niña que se está diciendo a ella misma que no exprese su cólera, que no debe estar molesta, ¿no? Esto puede ser por un tema de un aprendizaje, de repente, como hemos escuchado una frase que se ha escuchado mucho, creo que más antiguamente que ahora, es los hombres no lloran. De alguna forma le enseñamos a nuestros hijos, a los varones, que si lloran es un signo de debilidad, ¿no? Que si es hombrecito, entonces él no debería llorar. Entonces, lo que le enseñamos es a sobreregular o a suprimir sus emociones, que está mal que sienta esto. Entonces, este niño se convierte en un adulto que también va a seguir reprimiendo y que va a enseñar lo mismo a futuras generaciones, ¿no? Que también deben reprimir. Entonces, también se da un tema en cadena. Obviamente, los dos extremos nos meten en problemas, porque si yo estoy con las emociones a flor de piel, pues termino haciendo un montón de cosas de las que después me arrepiento. Si yo sobreregulo mis emociones, en algún momento voy a explotar, porque funcionamos como un armario. Guardamos, 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 y en algún momento eso va a explotar, va a salir y no sale de la mejor forma. De hecho, sale de una forma bastante caótica, ¿no? Y el tercer modo de regulación es una que está al medio, eh, que justamente es ese equilibrio, ¿no? Para temas teóricos, a veces hablamos de lo que es la mente emocional, que son personas que están con las emociones a flor de piel, todo lo que es caliente, impulsivo, ¿no? Lo que hemos conversado hace un ratito, y hablamos de lo que es la mente racional, las personas que se van mucho más a la lógica, que expresar emociones es un sinónimo de debilidad, que reprimen constantemente, ¿no? Y que aparentemente no les pasa nada. Entonces, reprimen emociones. En cualquiera de los extremos, como he dicho en un momento, nos meten problemas. Y el camino del medio se le llama, de una forma teórica, una mente sabia, ¿no? Que es justamente ese equilibrio entre mi mente emocional y mi mente racional. Van a haber momentos en que yo voy a requerir ser más racional y momentos en que voy a requerir ser un poquito más emocional, sin irme a ningún extremo, porque si me voy al extremo me meto en problemas. Si yo tengo un amigo cuyo familiar, un familiar cercano acaba de fallecer, de repente lo más sabio va a ser que yo sea un poco más emocional, que sea un poco más empática, para poder acompañar a esta persona que es importante para mí, ¿verdad? Pero si de repente estoy en el trabajo y tengo que desempeñar determinadas funciones, me conviene ser un poco más racional, porque tengo que ser objetiva, tengo que resolver. Entonces, así vamos con nuestro día a día, tratando de llegar a ese equilibrio. Esos suelen ser los modos de regulación que tenemos. Doctora Sara, y me hace una pregunta, ¿qué puede llevar a que pierda el control de mis emociones? Ya, como hemos conversado, en los temas de salud mental no suele haber un solo factor, ¿verdad? Suelen ser muchos factores los que intervienen para que se puedan desencadenar algunas situaciones o algunas circunstancias, así como hemos visto en los casos de ansiedad, casos de depresión, casos de adicciones. Las dificultades para regular mi emoción también tienen varios factores que juegan. Y en este caso voy a mencionarles unos cuantos, porque también hay otros. Primero, comenzando con lo que es el trauma y el apego, ¿no? El trauma hablamos de historias negativas por las que hemos pasado y el apego habla acerca de cómo se va configurando la relación con mi cuidador. Mientras que el autocuidado y la regulación emocional es el mediador. Significa que un niño que ha pasado por diversos traumas o que ha tenido un apego determinado va a configurar cómo es el adulto en cuanto a su autocuidado y a su regulación emocional. Vamos a hablar un poquito de cada uno para que se pueda entender mejor la idea.
Como hemos comentado, el trauma son eventos adversos que podemos haber vivido. Hay muchas definiciones. Una de las que más me gusta es haber pasado por situaciones que no hayamos podido superar o que nos hayan marcado de una forma que no necesariamente hayan generado un aprendizaje, sino más bien que nos bloqueen para seguir actuando. Por ejemplo, y estos traumas pueden darse a nivel de la infancia como a nivel adulto, ¿no? Por ejemplo, yo como adulta, digamos que he tenido una pareja que me engañó, que me fue infiel, y fue una situación muy difícil para mí. Cuando yo termino esta relación y de repente inicio otra, ¿cómo voy a estar? Va a determinar, voy a estar de repente más desconfiada, ¿no? Voy a querer revisarle el teléfono o voy a estar preguntando dónde está, porque tengo miedo a que me vuelvan a dañar de la misma forma. Es un evento traumático que no terminé de procesar de una forma adecuada, por eso tengo algunos rezagos. Y cuando hablamos del trauma infantil, de hecho nos referimos hasta los 18 años, y hay algo que se le llaman los ACE, que es las siglas de eventos adversos en la infancia, en inglés, que habla de 10 eventos que pueden ocurrir antes de los 18 años, que nos pueden marcar de una forma más dramática que a otros. Y es bien curioso porque dentro de esos 10 eventos, hay algunos que son muy cotidianos. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio antes de los 18 años es considerado un evento adverso y hay muchos estudios sobre este tema. Otros factores que son considerados como eventos adversos es, bueno, la violencia física, la violencia sexual, y otro punto que también me parece interesante es la negligencia, tanto física como emocional. Se refiere a casos en que de repente los papás trabajan fuera y los niños se quedan a cargo del abuelito, de la tía, de algún familiar. No significa que los hemos dejado abandonados, pero el papá está lejos físicamente, ¿no? O casos en que el papá vive con el niño o la niña, pero el papá trabaja todo el día, mamá trabaja todo el día, y el niño está todo el día con la nana, con la abuela, no con la mamá. La negligencia emocional, cuando el papá está presente, pero de repente está con el periódico o está trabajando y no genera este lazo con el niño. También se considera un evento traumático. Y bueno, tenemos otros como que mamá o papá tengan algún problema en salud mental, que papá o mamá consuman algún tipo de sustancia, que hayan estado en la cárcel, ¿no? Entonces, cualquiera de estos eventos puede generar un surco en el cerebro del niño y a la larga genera algunas dificultades en el adulto. Y cuando hablamos de apego, hablamos de ese vínculo que se genera entre el niño y su cuidador primario. Generalmente el cuidador primario es la mamá, ¿no? Pero a veces es la abuelita, a veces es el papá, a veces es otra persona. Entonces, este vínculo realmente va a desarrollar que el niño entienda que puede expresarse, que van a atender sus necesidades y que van a tratar de ayudarlo. Entonces, eso es el apego seguro, ¿no? Lo ideal. Obviamente estamos hablando de padres y madres que no son perfectos, que tienen dificultades, pero que aún así pueden generar ese vínculo con el niño. Y después hablamos de lo que es el apego inseguro. Dentro de ellos tenemos a tres, lo que es el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado, ¿no? El apego ansioso es cuando un niño ha sido criado por de repente padre o madre muy ansiosa, que también no le deja hacer las cosas, sobreprotectora. Entonces, este niño crece con muchas inseguridades, no sabe bien cómo afrontar la situación, no se siente capaz para afrontar determinadas situaciones. Y el otro es el evitativo, papá, mamá que son muy castrantes, familias muy autoritarias, no le dejan tomar decisiones. Entonces hablamos también de niños que prefieren no sentir, adolescentes, adultos que prefieren no sentir porque de alguna forma se han criado con eso. Y bueno, el apego desorganizado, que es una especie de mezcla entre el ansioso y el evitativo, porque el niño reacciona diferente frente a diferentes estímulos. Bueno, y en cuanto al tema del autocuidado y la regulación emocional, ¿cómo afecta el trauma y el apego en cuanto al autocuidado y la regulación emocional? Cuando hablamos de autocuidado, hablamos de la capacidad de reconocer que necesitamos ayuda. Hablamos de la capacidad de pedir esa ayuda. Hablamos de la capacidad de poder regular situaciones difíciles, ¿no? Hay casos, y hemos escuchado, de repente chicas que están con una decepción amorosa y ¿qué hacen? Ponen canciones tristes, ¿verdad? Como si uno quisiera flagelarse más, ¿no? En vez de buscar amistades para de repente conversar de otras cosas, para divertirse, ponemos música romántica, comenzamos a recordar todo lo bonito que pasa, o sea, de alguna forma no le ponemos un límite a este bache de la vida. Entonces,
De esa forma puede influir el trauma y el apego. Y en cuanto a la regulación emocional, que es lo que les he comentado, estas circunstancias pueden generar que yo de repente me vaya más al lado emocional o que me vaya más para el lado racional. Y en cualquiera de los dos casos, ven acá esta persona que está al medio, ¿verdad? Si se va mucho para el lado del corazón, se va a caer. Si se va mucho para el lado del cerebro, se va a caer. Entonces, lo que buscamos justamente es un equilibrio o lo que le llamamos comúnmente la mente sabia. Entonces, esas son las cosas que es importante que aprendamos, que identifiquemos en nosotros, y eso en cuanto al pasado. En cuanto al presente, también pueden haber circunstancias que influyan en cuanto a nuestra regulación. Por ejemplo, el ámbito social. ¿Qué personas son con las que estoy parando más? ¿Qué conceptos tienen? ¿Qué ideas son las que comparten conmigo? Son cosas que también contagian. Recuerden que hablamos que las emociones se contagian, ¿no? Entonces, comienzo, de repente hay determinadas cosas que les indignan, que a mí antes no me indignaban, y de pronto ahora yo también comienzo a indignarme por esos temas, ¿no? Y está también el tema de los reforzamientos. A veces, sin querer, reforzamos conductas que no son adecuadas, ¿no? Yendo a un niño. Cada vez que el niño quiere algo, me hace un berrinche y yo le doy lo que quiere. Entonces el niño aprende que si quiere algo, tiene que hacer berrinche. Y yo le estoy reforzando esa conducta porque le sigo dando lo que quiere frente al berrinche. Lo mismo pasa con un adulto, ¿no? Yendo a un extremo, cada vez que el chico quiere terminar con la enamorada le dice que se va a matar. Entonces el enamorado no la deja, sigue con ella, aunque ella no quiere. Está reforzando la conducta, ¿no? Ella ha aprendido que para que él no la deje, tiene que amenazar que va a hacer algo contra ella. Entonces, son conductas obviamente que no son las más adecuadas, pero que también pueden verse afectadas por lo que pasa en nuestro entorno. ¿Mm? Gracias, doctora Sara. ¿Y esto puede llevar a que pierda el control de mis emociones? ¿Qué puede llevarme a perder todo el control de mis emociones? Pueden ser, como les digo, esos factores que les he mencionado son predisponentes y a veces hay detonantes, como les digo, alguien que me engañe, la pérdida de una persona importante, una crítica de repente por algún profesor o por alguna persona que para mí también es importante, ¿no? Son cosas que pueden detonar que mi emoción se dispare y que yo no sepa qué hacer con ella, no la pueda manejar. Gracias, doctora Sara. Pastor Ricardo, queda claro que una persona puede no regular sus emociones. Entonces me nacen algunas preguntas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Puede la palabra ayudarnos a recuperar el control? Pastor Ricardo, está con el audio apagado. ¿Lo podría activar? Ya. Gracias. Sí, sí puede, en la medida que uno aplique los principios de la palabra de Dios a su vida. La palabra de Dios no tiene un poder mágico que por tenerla al costado de nuestra cama o solamente por leerla puede ayudarnos a regular. Recordemos, Satanás conoce la palabra y probablemente más que tú y yo, pero ha decidido rebelarse contra Dios y usarla tergiversadamente para tentarnos. Cuando sometemos nuestra vida a Dios y decidimos vivir en obediencia a la palabra, el Espíritu Santo obra con poder en nuestro interior para fortalecernos y capacitarnos a una vida de obediencia a su palabra. Miren lo que nos dice Colosenses, 2 Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por supuesto que en la palabra de Dios encontramos respuesta para ayudarnos a regular. Pero como dije en un principio a esta pregunta, no solo por leerla, sino por una decisión que como hijos de Dios tomemos delante de Dios en incorporar las verdades y principios a nuestra vida para obedecerla, para aplicarla. Y en ese sentido,
la obra del Espíritu Santo o el Espíritu Santo empieza a manifestarse de una manera sobrenatural que va más allá de la razón. Y de esta manera aprendemos a regularnos en nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones. El tema es que cuando invertimos el orden, en la palabra de Dios se habla mucho en esto pensar, como ya sabéis, poniendo como prioridad, como primer filtro de lo que nosotros incorporamos de nuestro mundo exterior, y tenemos que hacerlo por el filtro de la mente. La mente es el primer filtro para evaluar y decidir qué es bueno, qué es malo. Cuando entonces incorporamos los principios de la palabra a través de nuestra mente, nuestra voluntad se direcciona de manera correcta. Y cuando nuestra voluntad se direcciona de manera correcta, de acuerdo a los principios de la palabra, entonces nuestras emociones empiezan a manifestarse de una manera estable y regulada, pero bajo los principios de la palabra a través de mi mente que he permitido que se incorporen en mi vida interior, luego mi voluntad y finalmente mis emociones. El tema es que esta sociedad ha invertido el orden y esta sociedad piensa con el corazón. Esta sociedad piensa a través de lo que siente y sus sentimientos los tiene a flor de piel. Y por supuesto, cuando los sentimientos que hemos dicho son intensos y de corto plazo, normalmente nos llevan a tomar decisiones de largo plazo, no calculamos los riesgos, no calculamos las consecuencias y nuestra voluntad la hemos direccionado en función de esos sentimientos. Y por supuesto, luego, más tarde, nos damos cuenta que no somos capaces de cumplir con aquello que nosotros mismos nos hemos impuesto o hemos prometido. Y allí luego viene la vergüenza, la culpa, y hay todo un desorden en nuestro interior. Pero esto es lo que encontramos en la palabra de Dios como principios que nos ayudan a poder regularnos para no desbordarnos emocionalmente. No olvidemos esto, es nuestra mente. Y la Biblia nos dice, sed sobrios y velad, primeramente, ¿no? Entonces habla de la capacidad de poder entonces evaluar, decidir, pensar antes de actuar, antes de asumir compromisos. Y de esta manera, entonces, mi voluntad se direcciona en sintonía con mi mente que ha permitido y aceptado para poder decidir aquello. Y al final, entonces, experimento placer, gozo, satisfacción, contentamiento, porque por supuesto las emociones las ha creado Dios y son buenas dentro de su cauce correcto. Esto es lo que encontramos como principios en la palabra de Dios. Gracias, Pastor Ricardo. Doctora Sara, en los temas anteriores aprendimos a validar las emociones y no negarlas, de forma que aprendamos a ser empáticos con otros. Quizás con una persona desregulada o intensa nos cueste un poco más, o quizás sin querer solemos responder de forma que en vez de ser de ayuda terminamos incrementando este desborde. ¿Existen frases castrantes que debamos evitar? ¿Cuáles suelen ser los impactos de eso a corto y largo plazo? Ya, sí, hemos estado hablando mucho acerca de la validación y creo que es importante que recordemos el concepto de lo que es un ambiente invalidante, ¿sí? Recordemos que un ambiente puede ser la pareja, la familia, los amigos o uno mismo. A veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Entonces, cuando uno o varios de estos ambientes minimizan o anulan la forma en que yo puedo pensar o puedo sentir. Frases específicas que debamos decir en realidad serían un montón. Lo que es importante entender es que si una persona está sintiendo así de intenso, no es que sea exagerada o que quiera manipularlos, sino que realmente lo está sintiendo así. Entonces, tratar de entender
que algunos dicen que tener las emociones tan a flor de piel es como tener una quemadura de tercer grado, de forma emocional. O sea, están muy, muy, muy susceptibles. Si veo una persona molesta y yo le digo que solo por eso te vas a molestar, probablemente la persona no se va a calmar. Lejos de calmarse, se va a molestar más, se va a sentir culpable, se va a sentir triste y puede ser una serie de emociones que terminen perjudicando a la persona y a la relación entre estas personas. Porque de hecho hablamos que entre el ambiente invalidante y una persona con desregulación emocional hay una relación transaccional. Significa que a mayor invalidación, mayor desregulación y mayor invalidación y mayor desregulación y la cosa no acaba bien. Entonces, aprendamos a validar, aprendamos a entender que no todos piensan y sienten como nosotros, ¿sí? Que no hay una forma adecuada de sentir. Yo frente a una situación me puedo sentir aliviada, pero de repente la persona a mi costado está triste o está ansiosa. Y no es que no hay una forma correcta porque cada uno es diferente. Acuérdense que hemos tenido historias diferentes, entonces no está mal que tengamos determinadas emociones, ¿sí? Validemos eso, reconozcamos eso y en vez de decirle que genere un cambio en su emoción, recordarle que no están solos, que los estamos acompañando, recordarles que es algo transitorio, que una emoción baja. Si nosotros le damos vuelta a la emoción, no le damos chance a que desaparezca. Entonces, decirle, entiendo que estés molesto o entiendo que estés molesta, recuerda que no estás solo, ¿no? Buscaremos una solución juntos. Entiendo que estés triste o que te sientas mal por esto, sin embargo, vamos a salir juntos también de esto, ¿no? Entiendo que estés ansioso y eso no significa que no puedas hacerlo. Buscar esta dualidad entre la aceptación de la emoción y el cambio. Y obviamente el cambio siempre es a mejora, a tratar de avanzar. Entonces, tratemos un poco por ahí de validar más de las personas. Las consecuencias a corto plazo definitivamente va a ser un desgaste de la relación, va a hacer sentir que va a hacer que la persona se sienta peor, lejos de ayudarla, ¿no? Y a largo plazo también podemos estar reforzando algo. Porque si yo me siento invalidada, a la siguiente vez no voy a querer contarle a la persona lo que estoy pasando, porque de repente me va a decir nuevamente que lo que estoy sintiendo está mal, ¿no? Entonces, a largo plazo suele desgastar relaciones, suele generar aislamiento en las personas. Recordemos que son personas que sufren también y que necesitan un apoyo. Entonces, tratemos de entenderlos también desde ese punto de vista. Qué importante lo que menciona doctora Sara, nuestra actitud, ¿no? Frente a las personas que están pasando por esa desregulación emocional también, ¿no? Y sin duda estamos en una sociedad donde las expresiones de nuestras emociones parecen estar fuera de control. En eventos simples parecen haber reacciones enormes y fuera del contexto, ¿no? Por ello tenemos a un tercer panelista invitado para agregar otra óptica. Y el tercer panelista de esta noche es el psicólogo Oscar Plasencia. Él es licenciado en psicología con formación en psicoterapia cognitiva conductual y actualmente labora en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Buenas noches, licenciado Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aristóteles decía, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Entonces, licenciado Oscar, según la psicología, ¿qué papeles juegan mis emociones en el día a día y por qué nos cuesta frenar nuestras emociones y como por ejemplo el enojo? Ya, bueno, el papel que juegan nuestras emociones, yo me dirigiría al papel, a la palabrita adaptación y equilibrio. Así parezca extraño que el enojo o la vergüenza pueda parecerse a equilibrio, sí tiene una lógica. Si yo, por ejemplo, dirigiéndome a mis experiencias personales, si yo he crecido en un entorno donde la vergüenza, el miedo, el temor a hacer el ridículo ha sido lo que me ha caracterizado y ha sido un freno para mi vida, entonces el hecho de cuidarme en qué palabras usar o no dejarme conocer mucho por la gente, puede ser una emoción, la vergüenza puede ser una emoción que no me permita exponerme demasiado ante la gente. Entonces cumple una función reguladora.
Igual el enojo, o sea, el enojo podría ser ante lo mismo, experiencias en donde la crítica, de repente las altas expectativas que han puesto sobre mí, o el hecho también de, de no tener pues vínculos cercanos, ya sea pues a los padres, amistades cercanas, hace que cuando yo sienta que las personas se van alejando de mí, para no demostrar que me duele, pongo un gesto recio, pongo un gesto duro y aparentemente trato de hacer ver que no me afecta, ¿no? Aquello que podría dolerme. Entonces, las emociones cumplen una función reguladora. Ahora, me he ido refiriendo a algunos ejemplos de experiencias previas, y es que las experiencias previas nos generan una manera de cómo afrontamos las situaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es justamente ir identificando, ¿no? O sea, nosotros no es que tengamos como pensamientos, no es que yo esté identificando permanentemente qué pienso, qué siento, pero mi manera de actuar a veces me permite descifrar por qué estoy actuando de determinada manera, qué creo en el fondo para que yo esté reaccionando así, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, las emociones en nuestra vida cumplen un papel adaptativo y eso va a depender de las experiencias que yo he vivido de chico o las cosas que he ido aprendiendo de grande, ¿no? En mi experiencia de socializar. Gracias, licenciado Cari. Pastor Ricardo, según lo que nos comparte el licenciado Oscar, qué importante es regular la emoción. Y me nacen algunas preguntas. ¿Existen pasos prácticos que nos dé la palabra de Dios para ello? ¿Cómo puedo expresar correctamente y saludablemente lo que siento y lo que pienso? Bien, gracias, Lilian. Es muy interesante. La pregunta es sí, por supuesto, existen principios que deben ser incorporados a nuestra vida. Voy a compartir la historia, por ejemplo, del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Vemos que el rey Saúl fue ungido por el Espíritu Santo para ser rey. Luego vino el Espíritu Santo en otro momento, en otra etapa de su vida, sobre Saúl, en una ocasión cuando un grupo de profetas estaban danzando y profetizando. Y Saúl fue tomado por el Espíritu Santo y empezó a danzar y profetizar. Pero sus pecados y su vida de desobediencia a Dios hizo que el Espíritu Santo se apartara de la vida de Saúl. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba de la vida de los hombres. Pero en el Nuevo Testamento, cuando uno es hijo de Dios, el Espíritu Santo viene para siempre a morar en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo entonces, siguiendo con la historia de Saúl, se apartó, inmediatamente vemos que los celos y envidia y odio se apoderó del alma de Saúl y tenía arranques homicidas contra David. En el Nuevo Testamento hemos dicho que el Espíritu Santo no se aparta de la vida de un creyente, pero el creyente cuando peca contra Dios, desobedeciendo su palabra, el Espíritu Santo es apagado y contristado. Entonces, las obras de la carne se manifiestan en nuestras vidas a través de nuestras actitudes, palabras y conductas. En conclusión, una vida de obediencia a Dios y su palabra es la clave para que el Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y cuando el Espíritu Santo empieza a tomar el control de nuestro corazón y nuestros pensamientos, el fruto del Espíritu se manifiesta entonces en nuestras vidas a través de un carácter santo, como evidencias en nuestra vida a través de nuestras actitudes, palabras y conductas que son manifestadas a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y dominio propio. Miren lo que nos dice la Biblia: contra tales cosas no hay ley. Estamos por encima de un simple cumplimiento legal, sino que hay en nuestro corazón
un poder sobrenatural, que cuando más, entonces, las personas empiezan a hacer algo contra mí, todo lo contrario de llenarme de enojo, resentimiento, empieza a manifestarse un amor y compasión por esa persona. Porque lejos de verme a mí mismo, empiezo a mirar la condición y el estado de la otra persona. Y el amor se manifiesta entonces a favor de esa persona. Y así nuestros sentimientos pueden ser regulados, nuestros pensamientos también de esta manera. Entonces, cuando mi vida está bajo el control del Espíritu Santo, mis pensamientos, mis palabras van a ser expresadas correctamente, siempre delante de mi Dios y siempre delante de mi prójimo, mientras mi vida esté sometida al poder y control del Espíritu Santo en una vida en el que tú y yo tenemos que tomar decisiones de obedecer la palabra de Dios. Cuando esto empieza a ser incorporado, y esto por supuesto no tiene que ver con nada de forma mágica, mística, sino es la obra del Espíritu Santo que empieza, como dijo el Señor Jesucristo, a fluir en nuestro interior como corrientes de agua, hablando justamente de la manifestación del Espíritu Santo con estas características, que es el fruto del Espíritu Santo. De esa manera, entonces, las vidas nuestras pueden ser reguladas. Por ejemplo, encontramos a un Pablo antes de convertirse en Saulo, un hombre lleno de ira, lleno de enojo, persiguiendo, asolando a la iglesia de Cristo, llevando a los hombres y las mujeres a rastras para ser entregadas a las autoridades, para que con alevosía, ventaja y premeditación los cristianos sean encarcelados, torturados y muertos. Esto era lo que lo caracterizaba a Pablo. Cuando Pablo se convierte, el Espíritu Santo toma control de su vida. Y ahora vemos a un hombre que era extremadamente racional, colérico, vengativo y con un hambre de destrucción, que por supuesto creía que de esta manera y con este comportamiento estaba haciéndole un bien a Dios. Finalmente se estaba lacerando, dañando interiormente. Luego Dios tuvo que trabajar con el corazón de Pablo. Tuvo que enseñarle a vivir, y luego vemos sus expresiones, su relación. Por ejemplo, ahora vemos a un Pablo que puede decir: con el mayor placer me gastaré por amor de cada uno de ustedes. Pero no solamente me gastaré yo con mi propia vida, sino aún gastaré de lo mío. Aunque sea amado menos, yo he decidido amarles más. Y ahí vemos entonces a un hombre que ahora vive bajo el control del Espíritu Santo, bajo entonces el principio del amor, relacionándose de manera correcta con su prójimo. Y esto es lo que también el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, regulándote y regulándome, y de una manera sobrenatural nuestro carácter puede ser transformado. Y gracias a Dios por la palabra de Dios, que hay posibilidades. Ahí encontramos respuestas a esas necesidades que tenemos en nuestro corazón. Qué importante vivir bajo el control del Espíritu Santo. Y licenciado Oscar, permítame agradecer su participación y hacerle unas consultas que quedaron pendientes la semana pasada. ¿Qué es la codependencia? ¿Se podría considerar que es una expresión de una emoción intensa? En su experiencia, ¿qué tan frecuentes son las consultas por codependencia? Yo consideraría que sí, o sea, la dependencia, digamos que la dependencia emocional sería un exceso de emoción relacionada al miedo, por ejemplo, no un exceso de emoción relacionada a la ansiedad. Y claro, o sea, es frecuente en la medida
de que las personas menos entorno social tienen, ¿bien? Y no me refiero pues a cantidad de amigos, sino al hecho de que las personas puedan tener un equilibrio en su vida relacionado a parte laboral, parte académica, parte social, familiar, etc. Normalmente en la experiencia en las consultas podemos ver de que las personas pueden llenarse de trabajo, pueden llenarse a sí mismo de actividades académicas relacionadas al trabajo, y la parte emocional sale como cuando nosotros agitamos pues una botella de gaseosa. Entonces basta que abrimos un poco y estalla. Y claro, hay una sobrereacción de estas emociones que al inicio se plantean de manera intensa. Bien, toda la parte de euforia, toda la parte de la visión romántica de una relación es el inicio de todo lo que es visible, pero después empieza a dar camino las otras reacciones, ¿no?, que les mencioné, que son el miedo, la ansiedad, que también se presentan en la codependencia, ¿no? Y sí, por la característica de que lleva una relación basada en el miedo y la ansiedad, eh, se podría considerar como una emoción intensa, en donde finalmente la pareja genera una burbuja, un vínculo negativo tan fuerte que termina generando pues daño en ellos y en el entorno que los rodea. Muchas gracias, licenciado Oscar. Creo que nos ha dejado bien claro acerca de la codependencia. Te agradecemos. Y doctora Sara y pastor Ricardo, hemos conversado sobre las emociones que se expresan de forma intensa, pero también se han mencionado que existen emociones intensas que se suprimen. Y entonces esta pregunta me nace para la doctora Sara. ¿Cómo pido ayuda si me doy cuenta que estoy en ambos extremos? ¿Cómo puedo dejarme ayudar sin sentir que dañé o que dañaré a la persona que trata de ayudarme? Bien, creo que lo primero es que comencemos a reconocer lo que está primando en mí, ¿verdad? Les comenté hace un rato que de forma teórica hablamos de lo que es la mente racional y la mente emocional. Creo que se entiende muy bien también en la parte práctica. Entonces, comencemos reconociendo para qué lado tiro más y en qué circunstancias. Porque de repente en el trabajo yo soy muy racional y soy eficiente y no tengo ningún problema, pero de repente en mis relaciones de pareja sí prima el lado emocional, entonces hay conflictos. Observémonos un poco más y veamos para qué lado estamos tirando. Luego aceptemos si es que hay emociones intensas o si estoy suprimiendo determinadas emociones. ¿Mm? Y comencemos también a buscar ayuda, que es un tema del autocuidado. Si yo quiero comenzar a regular esto, algo que nos funciona es darle la importancia adecuada a lo que pasa por nuestra cabeza. Por nuestra cabeza pasan pensamientos, pasan interpretaciones, pasan suposiciones, ¿no? Y están obviamente los hechos reales. ¿Qué pasa? Yo a veces a mi suposición o a mi interpretación le doy la etiqueta de realidad. Entonces actúo en base a eso, ¿no? Y obviamente va a generar una conducta. Entonces, si yo estoy pensando que la persona que está a mi costado es una persona que es un ladrón, por ejemplo, no significa que necesariamente sea así. Entonces, comencemos a reconocer lo que pasa por mi cabeza. Es diferente que yo diga, pienso que está molesta conmigo, a que yo diga, está molesta conmigo, ¿verdad? En la primera estoy dando un chance o lo que es el beneficio de la duda para poder después verificar los hechos. Entonces, tengo el pensamiento de que está molesto conmigo. O pienso lo que muchas veces pasa, ¿no? El tema de las ilusiones por los detalles o por las señales que dan los chicos, ¿no? Muchas chicas entramos a esto, ¿no? Y yo le gusto porque me llevó a mi casa, porque, no sé, pues me invitó a comer y ya a veces las mujeres tendemos a tejer historias mucho más rápido que los varones. Entonces, es diferente que yo diga, yo pienso que le puedo agradar a que yo diga, yo le agrado, ¿verdad? Porque cuando llegue el momento a la hora de la hora, si realmente no hay algo recíproco, me voy a ir para abajo, ¿verdad? Entonces, aprendamos a identificar qué pasa por mi cabeza. ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? ¿Es algo real? ¿Sí? ¿Es una suposición? Y ya con eso le damos la etiqueta adecuada para también poder reaccionar adecuadamente. Otra forma que me puede ayudar es identificar las sensaciones físicas que tienen las emociones. Por ejemplo, en la emoción de la cólera o de la ira,
Hay personas que refieren que sienten un calor que va subiendo o que sienten que contracturan los músculos de la mandíbula, de pronto cierran los puños. Entonces, comencemos a identificar cuáles son esos síntomas físicos o esos signos físicos con los que cada emoción se presenta, ¿no? Para saber decir, uy, creo que me estoy molestando. Entonces, doy un paso atrás, respiro, comienzo a pensar no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo y qué es lo que me ayudaría a ser más efectiva, ¿no? Entonces, identifiquemos también esta parte. Creo que va a ser importante y recordemos, las emociones, nuestros pensamientos son importantes porque son nuestros, pero no definen ni mi conducta ni mi realidad. ¿Está bien? Eso creo que es importante que lo tengamos claro porque si no actuamos en base a lo que yo pienso, actúo en base a lo que yo pienso y no tiene que ser así. Entonces mis emociones y mis pensamientos son importantes y al mismo tiempo no definen mi conducta ni definen mi realidad. Qué interesante. No definen mi conducta y no definen mi... Y Pastor Ricardo, es usual que un cristiano se diga a sí mismo, está mal lo que siento, está mal que sienta esto, y que lo anule y siga. Pero, ¿cuál sería la forma correcta de afrontar esto? ¿Cómo puede orar expresándole esto a Dios sin sentir culpa? Muy interesante, en verdad, esta pregunta tiene dos connotaciones y hay que identificarlas claramente. Una connotación interna, cuando, por ejemplo, yo estoy pensando negativamente en algo que me hace daño. Obviamente eso tengo que aprender a suprimirlo. Pero cuando yo empiezo a sentir algo o a pensar algo contra alguien, contra otra persona, allí tengo que tener cuidado en no suprimirlo, sino en reconocerlo. Porque muchas veces cuando empiezo a negar este tipo de sentimiento de animadversión por una persona, esto puede ir calando y profundizando y echando raíces. Y esto es negativo. O sea, decir, esto no siento, esto lo anulo, esto lo suprimo, esto es incorrecto. Y vemos el caso, por ejemplo, de Amnón, que decide violar a su media hermana Tamar, con toda una serie de mentiras, hace que Tamar vaya a la casa y al dormitorio de él. Finalmente termina violándola. Tamar sale despavorida de esa casa y va donde su hermano Absalón. Y su hermano le dice, cállate, no digas esto nada a nadie. Y Absalón guarda este sentimiento y lo tiene 2 años silenciosamente, aparentemente, llevando la fiesta de paz con todos sus hermanos. Se había enojado contra su padre en primer lugar, porque él asumió que su padre no había actuado justamente a favor de su hermana, pero también se había molestado, enojado contra su hermano, Amnón. 2 años después, simulando una pacificación, invita a su hermano a una fiesta que él hace en su casa y 2 años después decide matar a su hermano Amnón. Finalmente termina huyendo a Absalón y luego vuelve para sublevarse contra su padre. Y miren los sentimientos negativos cuando se suprimen, cuando más bien en casos como estos, cuando están relacionados con otras personas, en relación a otros, lo que tengo que hacer es reconocer que esto que estoy pensando, albergando, interiorizando es malo. Allí debo de inmediatamente resolverlo delante de Dios, en oración, renunciando a este sentimiento y de ser posible buscar la compañía, el consejo prudente y oportuno de alguien que pueda ayudar a canalizar, a sacar este tipo de pensamiento y sentimiento, porque de lo contrario, esto va a llevar a crear lo que pasó con Absalón, no solamente un resentimiento que le duró 2 años contra su hermano, nunca pudo tener paz con su hermano, pero tampoco pudo tener paz con su padre. Y vemos que finalmente terminó muerto tristemente Absalón, huyendo en una batalla.
para hacerse del trono de su padre, ¿no? Y en el sentido positivo, cuando yo más bien tengo sentimientos, pensamientos internos, eso sí tengo que aprender a ponerle límite. Eso sí tengo que aprender a no permitirme licencias de seguir cultivándolos, de seguir acariciándolos, deseándolos, porque estos son destructivos para mi vida espiritual y moral. Miren lo que la Biblia nos dice en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos pide entonces que aprendamos a disciplinar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y no darle riendas sueltas, sin límites, sin disciplina. Y allí, entonces, tenemos como la pregunta que me decías, Lilia, ¿cómo puedo orar? Expresándolo a Dios, expresándole esto a Dios sin sentir culpa, reconociendo que soy un hombre pecador, reconociendo mi fragilidad humana con una propensión al pecado y pidiendo perdón a Dios, la asistencia del Espíritu Santo, si puedo, entonces buscando ayuda de un hermano que me dé un soporte espiritual en oración, en consejería, para sobrellevar esta carga. Y es que es demasiado pesada y puede terminar generando todo, no un ciclo de violencia, como lo vimos en Absalón contra su hermano primero y finalmente contra su padre. Creo que esa es una respuesta que nos ayuda desde la palabra de Dios a entender que es muy importante el tema de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos alrededor de nuestras emociones. Qué importante y qué interesante lo que nos han ido comentando. Y vamos a leer algunas preguntas que hemos ido recopilando de las personas que hoy nos acompañan. Y la primera pregunta que tengo es para la doctora Sara. ¿Cómo manejar los celos de pareja? ¿Cuándo podemos decir que se ha desregulado de modo peligroso? Bueno, como hay algo que no les he comentado, como seres humanos todos nos podemos desregular alguna vez en nuestras vidas, ¿está bien? Pasa. Pero cuando esto es algo continuo y ya comienza a afectar la funcionalidad o comienza a afectar más que todo esferas, ahí es donde estamos hablando de un problema. Cuando hablo de esferas, hablo de la esfera familiar o la esfera de pareja, en este caso estamos hablando de los celos, mi esfera social, porque de repente yo no quiero socializar con otras personas porque no quiero que haya un riesgo de algo, de perder a mi persona amada. Entonces, cuando comienza a afectar esas esferas, ya estamos hablando de un problema. Lo primero, los celos también es una emoción, por lo tanto suele ser pasajera. El problema con las emociones es que a veces les damos vueltas y les damos vueltas y no la dejamos bajar. Ya se asocian pensamientos con referente a esas emociones y se comienzan a hacer más duraderas. Entonces ya comenzamos a maquinar cosas, a imaginar cosas y a sufrir por esos pensamientos o esos escenarios que estamos imaginando. Entonces, lo primero es identificar si es que se nos está afectando alguna esfera, mi relación de pareja. ¿Está afectando estas conductas? De pronto la persona, mi esposo, mi esposa, está más irritable, se siente fastidiada, nota las conductas que yo tengo. En mí, ¿qué está generando? Los celos suelen ir asociados con irritabilidad, con ansiedad, con miedo. Entonces, ¿cómo están esas emociones en mí? Y lo otro es ubicarlas, como les dije, ¿no? ¿Qué etiqueta le estoy poniendo a los pensamientos que vienen? Etiqueta de realidad, etiqueta de pensamiento, ¿no? Trabajar en eso y definitivamente una de las cosas que nos ayudan es tratar de centrarnos en el presente. Como les digo, los celos hablamos de posibles futuros. Entonces vivimos angustiados por algo que no sabemos si realmente está pasando. Entonces tratemos de disfrutar el presente y frente a un pensamiento, una suposición o una interpretación, verifiquemos hechos. Preguntemos. ¿Sí? Preguntemos y decidamos respecto a eso. Obviamente, Gracias. si es algo que está saliendo de control, busquemos ayuda. No pasa nada, al contrario, creo que eso es muy importante.
Gracias, doctora Sara. Y esta pregunta que viene me la hacen para el licenciado Oscar y dice, ¿la emoción intensa o desregulada está relacionada con contener mis emociones y no hablarlo con nadie? ¿O también le ocurre a todas las personas? Yo creo de que en algún momento, como había mencionado Sara, o sea, todos podemos tener alguna emoción desregulada. Ahora, de hecho que hay situaciones. Yo creo de que hay cosas que empeoran más una condición desregulada. Por ejemplo, una de esas dificultades es el hecho de ver cómo yo comunico lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, las personas que se desregulan normalmente sucede porque comunican más sus reacciones que lo que están sintiendo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Me enoja esto o me entristece esto, podemos, cuando tengo dificultades para expresar lo que siento, puedo decir, ¿sabes qué? Estoy gritando porque tal cosa. No es justo porque tal cosa. Entonces, más me enfoco en transmitir las consecuencias de mi emoción que lo que yo estoy sintiendo. Entonces, en ese contexto, como no me estoy dejando entender y la persona que tengo al frente se está poniendo a la defensiva, entonces entro en este trompo en donde es difícil romper el ciclo. Ahí está una dificultad. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Identificar y expresar la emoción primaria, no la secundaria. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, yo puedo decir, a ver, me entristece no poder arreglar este problema con esta persona. Bien, por lo que me frustra no poder solucionar rápidamente esto. Bien, lo secundario de ese ejemplo es la frustración y el enojo, pero lo principal es la tristeza. Cuando yo puedo reconocer qué es lo que genuinamente siento, puedo empezar este ensayo de yo primero ir dándome cuenta qué es lo que realmente me afecta. Y bueno, puedo empezar a hablar eso de la tristeza, puedo empezar a hablar lo que me hubiera gustado, cómo me gustaría que sea la situación, pero no de los efectos. Bien, cuando hablo de los efectos o cuando me pongo más enfocado en las consecuencias de mi emoción, es más probable que me desregule. Bien, Sí, hasta ahí va mi respuesta. muchas gracias, licenciado Oscar, muy claro. Y esta pregunta que me hacen, que nos están haciendo, es para la doctora Sara. Y dice, suelo mostrar indignación con facilidad. ¿Qué hacer cuando parece desbordarse esa emoción? ¿Cómo regular la reacción en este caso? Ya, bueno, como cualquiera de las emociones, la indignación tiene una función, ¿no? Que es proteger a algo o proteger a alguien. Entonces, una buena forma es buscar las consecuencias a corto y a largo plazo. Si yo actúo de determinada forma, porque la emoción, acuérdense, que genera un impulso de acción, me va a dar ganas de hacer algo. Identifiquemos qué es lo que quiero hacer. Quiero demandar a la persona porque me ha generado indignación. Entonces, hay una frase que se dice, consúltenlo con la almohada, Ujú. porque se refiere a que le demos chance a ver si esta idea sigue permaneciendo en el tiempo, que es una característica de usar la mente sabia, ¿no? E identifiquemos consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Si yo hago esto, me va a servir ahorita de repente porque metí la denuncia y me siento tranquila, pero a largo plazo, ¿qué puede pasar? ¿No? Como que podría, por ejemplo, hace poco he visto un caso de un chico de 15 años que se molestó porque sus papás estaban peleando, se indignó y llamó a la policía. El problema fue que le abrieron una denuncia al papá, a la mamá, a él casi lo mandan a un hogar protegido. No pensó que iba a llegar a esas alturas. Se indignó, se molestó por la discusión y actuó. Entonces, a veces nos puede pasar así. No está mal sentirnos indignados, no está mal sentir que hay injusticia, pero pensemos a corto y a largo plazo. Y obviamente pensemos en que sea efectivo. Las consecuencias. Y esta pregunta viene para el licenciado Oscar y la pregunta dice, ¿la ilusión o la desilusión son emociones? La ilusión o la desilusión son emociones. Yo creo que son más bien interpretaciones, ¿no? O sea, algo que me gusta hablar con las personas que atiendo es que siempre que hay idealización, hay devaluación.
Bien, yo puedo idealizar algo o alguna persona y basta que esa persona no cumpla con alguna expectativa que yo tengo y entonces inmediatamente mi actitud corporal va a demostrar pues ese desencanto. Pero todo parte de una interpretación. Ahora, la ilusión también tiene que ver con que, o sea, para cambiar este patrón, creo que tendríamos que ver dos pautas, creo, principales para poder mejorar en este aspecto. Bien, el criterio estas dos pautas se basan en el criterio de realidad. Bien, una de estas ideas de criterio de realidad es asumir de que es doloroso tolerar una situación que te gustaría que sea diferente, ¿no? La idea idealizada de la persona o de lo que te gustaría, ¿no? Aceptar de que es doloroso tolerar una situación que te gustaría que sea diferente y aceptar de que al inicio será algo frustrante el hecho de que las cosas no salgan como tú esperarías. Bien, cuando yo dejo de esperar que los demás hagan lo que yo quisiera, bien, voy a empezar a desarrollar este criterio de realidad. Entonces ya no voy a estar idealizando las cosas o las personas. Ahora, tener este criterio de realidad para no idealizar es complicado porque es algo que está muy presente en nosotros, ¿bien? Esto puede estar tan presente y es muy resistente al cambio de que es necesario ir trabajándolo diariamente, ¿no? O sea, el hecho de no forzar las cosas, de no tratar de cambiar a las personas para que se acomoden a lo que yo quisiera, me va a ayudar a no idealizar y aprender realmente a aceptar y a querer al ser humano que tengo delante. O sea, porque finalmente eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, sentirnos queridos, aceptados, reconocer pues las cuestiones positivas y convivir también con las cosas que no nos gustan mucho. Gracias, licenciado Oscar, por la respuesta. Y esta pregunta viene para la doctora Sara. ¿Las emociones desreguladas o sobrereguladas pueden generar adicciones como las mencionadas en el tema de la semana anterior? Sí, en algunos casos sí pueden terminar en alguna adicción. Si yo estoy con las emociones a flor de piel, digamos que me siento muy contenta, me siento bastante empoderada, por decirlo así, me arriesgo de repente a comenzar a probar cosas que no probaría en una situación de tranquilidad. Y ahí puedo generar una especie de gancho, ¿no? Cuando suprimo las emociones por mucho tiempo, se suelen asociar cuadros depresivos, cuadros de frustración. Entonces, a veces las personas buscan formas de escapar o de salir, ¿no? Que es un poco lo que habíamos conversado. Tendencia de repente a los videojuegos, al consumo de alcohol o alguna sustancia que lo que haga es deprimir el sistema nervioso central para que baje los niveles de ansiedad o de inquietud, como por ejemplo la marihuana, funciona bastante bien así. Entonces, podrían desencadenar secundariamente. Ahora, esto es un podrían, no significa que todas las personas que tengan un problema de desregulación o sobreregulación vayan a terminar en un cuadro de adicciones, por si acaso, pero sí puede predisponerles. Gracias, doctora Sara. Y esta pregunta viene para el pastor Ricardo y dice, si un cristiano desahoga su enojo golpeando la pared para evitar desquitarse con las personas y evitar decir malas palabras, ¿es válido? ¿Cómo ayudarlo? Es interesante, pero obviamente el hecho de desencadenar violencia golpeando un objeto no necesariamente suprime esa emoción, todo lo contrario. Eso puede generar un sobreestímulo de esa emoción y generar un patrón posteriormente. La palabra de Dios, como lo hemos compartido en este conversatorio, nos da salidas, nos da recursos y por supuesto hay que echar mano a estos recursos para aprender a controlar estas emociones, porque golpeando, pateando o tumbando puertas no me ayuda para nada, sino voy a generar un patrón posterior y esto me va a producir siempre un estímulo, ¿no? Un estímulo en el que me voy condicionando a actuar creyendo que dejo de golpear a mi hijo golpeando a la pared, dejo de golpear a mi esposa rompiendo una puerta. Entonces, el mismo ciclo de violencia lo voy generando interiormente
y al final termino autodestruyéndome. Por eso no creo que esta sea la salida. Gracias, pastor. Y también hay otra pregunta para usted. Dice, ¿los problemas de salud mental se dan por lo que algunos llaman maldición generacional? ¿O qué es lo que dice la palabra al respecto? Sí, es muy interesante. Este es un tema teológico con ciertas posturas de ciertos cristianos que obviamente tienen un acercamiento incorrecto a la palabra de Dios. Y por supuesto, cuando Moisés da la ley y la ley la establece para que los padres sean quienes eduquen, instruyan y velen por la formación de sus hijos, les está diciendo también el incumplimiento de la ley va a generar en ellos un modelo, que ese modelo va a ser imitado por los hijos. Y ese modelo lo va a reforzar el hijo para su siguiente generación. Y en cadena vamos transmitiendo estos modelos, obviamente destructivos, nocivos, ¿no? Dañinos, creando climas de violencia, creando climas de desobediencia, creando climas de desorden en la vida. Y lamentablemente esto se puede ir transmitiendo de generación en generación, no como una maldición, sino como un efecto de un patrón de conducta que estoy legando, estoy transmitiendo a mi siguiente generación. Y por supuesto, los hijos aprenden directamente de lo que los padres han cultivado, vivido y enseñado. Muchas veces no necesariamente con palabras, sino sobre todo con hechos. Pero además, y aquí viene el punto principal de esta pregunta, y tenemos que razonar en relación, perdón, a esta pregunta para no simplemente creer y empezar a darle vuelta a mi mente sobre lo que la Biblia nos enseña tácitamente. Por ejemplo, si yo creo que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió en esa cruz y perdonó mis pecados y me dio vida eterna, y ahora tengo entonces en Cristo, por gracia, acceso al cielo y una transformación de toda mi vida, ¿acaso tenemos que preguntarnos, no es suficiente la obra de Cristo para romper ese ciclo o ese modelo que se ha venido transmitiendo de generación en generación y empezar una nueva generación a partir de mi fe en Cristo y a partir de ese momento empezar a vivir los principios de la palabra de Dios y a mi siguiente generación empezar a enseñarles, obviamente, cómo se viven los principios del reino, creando otra vez un patrón de conducta, un modelo de vida del cual esos hijos, cuando tengan la edad suficiente, puedan tomar la decisión de querer también vivir la fe de sus padres. Porque hubo un modelo de vida que no solamente les dio argumentos a esos chicos, sino que además les inspiró como un modelo de gozo, de paz, de libertad, de cooperación y obviamente de servicio, etc. Entonces, Cristo es suficiente, no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino para romper con estos ciclos o modelos que muchas veces se viene transmitiendo y comunicando de generación en generación. Hay gente, por ejemplo, que el tatarabuelo dejó a la tatarabuela, el bisabuelo dejó a la bisabuela, el abuelo dejó a la bisabuela, el padre dejó a la madre, y ahora va a tener que repetir él. Si él tomó una decisión por Cristo, hay una maldición entonces que es una cuestión mecánica, irracional, donde ya está condicionado a poder seguir ese patrón. Por supuesto que no. Eso es lo que nosotros tenemos que detenernos a pensar seriamente en la palabra de Dios, y no simplemente por escuchar estas novedades o estas cosas
realmente alucinantes, empezar simplemente, como la Biblia nos dice, no sexónicos, y nos invita a razonar, a pensar, a mirar en la palabra de Dios y creer lo que Dios nos dice en su palabra antes que estas modas que finalmente son de corto plazo. Gracias, Pastor Ricardo. Y para ir finalizando, a veces parece ser difícil dar marcha atrás si hasta aquí no he sabido expresar mis emociones y ya he hecho daño a otras personas. La pregunta es, ¿cómo puedo mejorar en este aspecto? ¿Hay alguna historia en la Biblia que muestre de forma práctica cómo relaciones dañadas por las emociones intensas? Y por supuesto, tenemos una historia, como empezamos con la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Ahora quiero terminar con la historia también de dos hermanos, Esaú y Jacob. Y ya vemos que un Jacob racional, calculador, oportunista, se aprovecha de la debilidad de su hermano y con un rico potaje de lentejas se compra la primogenitura y encima con mentiras, haciéndose pasar por Esaú, va y recibe la bendición del padre que le tenía que dar a Esaú. Por supuesto, cuando Esaú llega para pedir la bendición, ya Isaac tiembla y dice, ¿quién eres tú? Y él le dice, soy tu hijo Isaac, acá está el cordero que te he preparado. Y él dice, pero ya le di la bendición a Esaú. Y ahí se descubre todo este complot, que la madre habían entonces elaborado con Jacob. Y ahora Esaú decide matar a su hermano. Miren, y la madre se entera de las intenciones y le pide a Jacob que huya. Y Jacob está huyendo 20 años. Huye de la vida de su hermano. Y el hermano está con las emociones intensas. Un día ya Jacob, los años han pasado 20, y ahora este efecto también empieza a producirse en la vida de Jacob. Tiene un suegro que empieza a aprovecharse del trabajo de Jacob, a obtener beneficios de la manera como Dios de una manera sobrenatural bendecía a Jacob. Y Jacob se da cuenta que su suegro Labán empieza a aprovecharse de esto y toma una decisión y ahora huye, ya no de su hermano, sino ahora de Labán. Huye con sus dos mujeres, ¿no? Raquel y Lea, y con sus hijos, pequeños, niños. Y de repente en esa huida se entera que Esaú viene al encuentro. Y ahí hay un quiebre en la vida espiritual de Jacob. Y lo encontramos la historia en Génesis, en el capítulo 32, 22 al 30, la lucha de Jacob, que no es otra cosa que Jacob finalmente frente a la posibilidad de que no solamente su vida corra peligro, sino de toda su familia, de cual iba a levantarse la nación de Israel. Ahí estaban los hijos. Va y lucha con el ángel, que es no otra cosa que una batalla de oración. Y se la pasa desde la noche, desde el momento en que se entera hasta la madrugada del día siguiente en oración. Finalmente Dios bendice a Jacob y le quiebra el muslo y le cambia el nombre. Jacob, usurpador, por Israel, el que pelea con Dios. Y allí entonces vemos ahora que el corazón de Jacob está en paz con Dios. Se resolvió ese problema que había de ese oportunismo con que tenía Jacob, de aprovecharse de los demás. Se resolvió ese tema. Y cuando está viniendo, entonces Esaú, ahora Jacob sale al encuentro y ahí hay una hermosa reconciliación. En Génesis, el capítulo 33, para que lean la historia. Y se reconcilian los hermanos.
y se acaba ese tema del odio de Esaú contra Jacob y del temor de Jacob, en el que está huyendo permanentemente, en este caso de Esaú y luego de Labán, y en su corazón, su conciencia lo lleva a vivir por tener este tipo de conductas, pensamientos o actitudes. Y ahí se da la reconciliación. Y por supuesto vemos que sí hay salida. Y la Biblia nos lo muestra. Si es que tú, querido hermano, querido amigo, estás allí, en tu corazón, peleado con alguien, donde es una espina en tu corazón que sangra todos los días y no te deja en paz, decide hacer lo que hizo Jacob. Pide perdón a Dios. Decide buscar de verdad a Dios. Y Dios va a guiarte y va a tocar el corazón también de la otra persona y te va a llevar a una reconciliación, armonía y una pacificación. Esto es lo más hermoso que encontramos en la palabra de Dios. Gracias, Pastor Ricardo. Y realmente hablar de la salud mental sigue siendo un desafío en pleno siglo XXI, porque aún hay mucho desconocimiento. Por eso, desde este espacio hemos querido contribuir para poder examinar nuestros pensamientos desde la perspectiva bíblica, que como hemos ido viendo, no es contradictoria con el enfoque médico. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por habernos acompañado durante estas 4 semanas y los animamos a compartir los enlaces de estos temas con sus contactos. De parte del Ministerio de Adultos de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, agradecemos la participación de nuestros panelistas, el pastor Ricardo Jiménez, la doctora Sara Ruiz y el licenciado Oscar Plasencia. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.